10 ciudades misteriosas que se encuentran bajo el agua. Aunque no hay rastros de la mítica y tan buscada Atlántida, algunas ciudades reales se encuentran bajo el agua. Porque algún desastre natural las puso en ese lugar. Nos sorprendería saber la cantidad de ciudades que hoy en día están debajo del mar porque en su momento no pudieron ganarle la batalla al agua. Si en tierra firme aún conservamos algunos yacimientos antiguos, sin lugar a dudas los que se encuentran en las profundidades marinas son aún más espectaculares. El océano oculta grandes secretos de nuestra historia. Número 10. Pavlopetri, Grecia. Esta es la ciudad hundida más antigua que se conoce. Se estima que en el año 1000 aproximadamente fue cuando tuvo lugar el hundimiento debido a los terremotos. Se encuentra ubicada frente a la costa sur de Laconia, data de la época de la Edad de Bronce en Grecia y por lo tanto supone un aporte histórico fundamental para la cultura y literatura griega. Aunque no se conoce mucho sobre las ciudades portuarias de esta época, se supone que Pavlopetri era una ciudad muy importante ya que tenía una situación perfecta para el comercio en el Mediterráneo. Las ruinas todavía nos ofrecen edificios, tumbas de cámara, patios y a pesar de su antigüedad, aún se pueden apreciar algunas estructuras de la ciudad tan claras como las calles. Número 9. Puerto Real, Jamaica. Hace algún tiempo un importante lugar para las actividades de los piratas, alcohol, e intensas fiestas nocturnas, Puerto Real fue llamada la ciudad más endiablada y pecadora del mundo. Fue así hasta junio de 1692 cuando un terremoto masivo de 7,5 sacudió la isla de Jamaica, hundiendo Puerto Real en el mar debido a sus bases inestables y mató a más de 2000 de sus habitantes. Desde esto, han pasado los años y la ciudad que fue una de las más grandes de Europa en el Nuevo Mundo, se ha seguido hundiendo y ahora se encuentra a 40 pies debajo del mar. La ciudad sumergida es ideal para exploración arqueológica ya que muchos artefactos casi perfectos siguen saliendo de este lugar. Para los fanáticos religiosos, se trató del castigo divino a una ciudad pecadora. Número 8. Dwarka, Golfo de Cambay, India. La historia dice que Krishna tenía una magnífica ciudad, palacios hechos de oro, plata y otros metales preciados. La ciudad era próspera pero con la muerte de Krishna Dwarka supuestamente se hundió en el mar. Las ruinas se encuentran a 131 pies bajo la superficie del mar en la bahía de la moderna Dwarka, una de las 7 ciudades más antiguas de la India. Estudios acústicos han demostrado que las ruinas son increíblemente geométricas, descrestando a los expertos. Muchos artefactos se han recuperado de este lugar pero quizás ninguno tan importante como uno del año 7500 a.C., que apoya la teoría de que las ruinas pueden ser la antigua ciudad de Dwarka. Muchos hindúes piensan que Dwarka es la ciudad perdida del señor Krishna y suelen hacer peregrinajes para conocer el lugar. La Dwarka actual que todavía sigue sobre tierra es una de las más antiguas de la India. Número 7. Las pirámides de Yonaguni-jima, Japón. Hasta hoy los expertos siguen alegando acerca de si el monumento de Yonaguni que se encuentra bajo el agua justo en la costa de Japón es hecho por el hombre o simplemente un suceso natural. Mientras haya evidencia que apoye la teoría de la naturaleza, mirando las rocas de terraza y las formas triangulares de las cuales está hecha la pirámide es difícil de creer que un monumento como este sucediera naturalmente. La pirámide tiene una altura de 250 pies desde el piso del mar y es una tentación para los buzos por obvias razones. Si la estructura fuera hecha por el hombre, los expertos dicen que fue construido en la pasada era de hielo en 10.000 años antes de Cristo. Todavía no hay un acuerdo sobre si estas pirámides son naturales o hechas por el hombre, pero sus formas parecen demasiado perfectas como para haber sido talladas por la naturaleza. Número 6. El Coto de Doñana, España. Recientemente, en marzo del 2011, un equipo de arqueólogos norteamericanos liderados por el profesor Richard Freund de la Universidad de Hartford descubrió, empleando prospecciones arqueológicas submarinas, modernas técnicas fotográficas satelitales y georradares, en el Coto de Doñana, España, una intrigante ciudad sumergida de unos 4000 años de antigüedad, con un relieve de piedra que representaría un guerrero en actitud de defender la entrada a la urbe.
6 décadas antes, el hispanista alemán Adolf Schulten estaba convencido de haber hallado allí los restos de Tartessos, la antigua civilización del sur peninsular. En el 2004 el ingeniero, también alemán, Rainer Kühne también había creído encontrar una ciudad sumergida allí, a juzgar por unas imágenes satelitales captadas en 1996 que mostraban supuestas construcciones artificiales. Número 5. Las Islas Bahamas, Cuba. En 1958, científicos norteamericanos que realizaban estudios submarinos en las aguas que rodean las Islas Bahamas, encontraron extrañas estructuras submarinas con modelos geométricos específicos y varios metros de extensión. 10 años después el zoólogo J. Manson Valentine detectó, a escasa distancia de la isla de Bimini, gigantescas paredes distribuidas a lo largo de una especie aje nordeste-sudoeste, levantadas con rocas de más de 30 centímetros cuadrados y de 800 metros de longitud formando exactos ángulos rectos, caminos, calzadas con pavimento, puentes y hasta un puerto. Posteriores investigaciones descubrieron otras dos formaciones similares paralelas a la original y una datación realizada en base a conchas marinas encontradas en el núcleo de los bloques, arrojó una datación de entre 3000 y 3500 años de antigüedad. Por su parte, científicos europeos encontraron, durante una investigación realizada en el Triángulo de las Bermudas, una pirámide submarina gigantesca de 200 metros de altura, 60 metros más que la altura original de la Gran Pirámide antes de la erosión, y 300 metros de lado con dos agujeros gigantescos evidentemente artificiales, cuya antigüedad fue estimada en por lo menos 10.000 años. Número 4. Las Villas de Ontario, Canadá. También conocida como los pueblos perdidos, nos trae la diferencia respecto a las anteriores ciudades, ya que en este caso no se trata de una civilización antigua, sino todo lo contrario, fue sumergida en 1958. El desastre viene dado por la construcción de un camino marítimo que hizo que el agua se desviara sobre la ciudad. La mañana del 1 de julio de 1958 una gran muralla fue arrasada por el mar y comenzó la inundación que, al cabo de 4 días, dejó todas las villas sumergidas en el mar. Cuando el nivel del mar es bajo, se puede apreciar los cimientos de los edificios, incluso lo que eran las zonas más altas de estos pueblos, permanecieron en la superficie como si de pequeñas islas se tratara. Es una zona que está muy cerca de la costa y se bucea con mucha frecuencia. Aunque la mayoría de ciudades sumergidas pertenecían a civilizaciones antiguas, no es el caso de las villas de Ontario, en Canadá. Fueron sumergidas tras la construcción de un camino marítimo que desvió el agua sobre ella. Esto suele pasar cuando un río se desvía o se construyen nuevos caminos acuáticos, pero estas villas son notorias por lo bien conservadas bajo el agua. Número 3. El Reino Dian, China. Durante años los pobladores de la zona dijeron ver figuras de una ciudad fantasma cuando el agua estaba calma, pero fue recién en el 2001 cuando un grupo de arqueólogos descubrió los restos de una ciudad hundida. La prueba del carbono determinó que es de hace 1750 años y se hundió en el lago cuando una parte de la estructura se rompió y cayó en él. Número 2. Alejandría, Egipto. Justo a las orillas de Alejandría se encuentra lo que parece ser el palacio de Cleopatra, una antigua reina de Egipto. Se cree que las ruinas fueron sumergidas en el mar por un terremoto hace aproximadamente 1500 años y sigue oculta hasta ahora. Junto con los otros reinos, los arqueólogos creen que han encontrado el templo de Isis cerca de allí. Ahora, más de 140 artefactos han sido descubiertos en este lugar y los expertos creen que han encontrado la tumba de Cleopatra y un museo antiguo con las ruinas. Se espera que las ruinas sean abiertas para buzos y turistas en los próximos años, dándonos la oportunidad a todos de estar más cerca de la maravilla que es el Palacio de Cleopatra. La tierra de Cleopatra fue un sitio poderoso y solamente fue encontrada en 1998 por un grupo de arqueólogos que se aventuró en las profundidades marinas. Número 1. Ciudad León, China. Construida en el oriente de la dinastía Han aproximadamente entre los años 25 a 200 después de Cristo, con un alcance de cerca de 62 canchas de fútbol en área, hoy León City se puede encontrar de 85 a 131 pies bajo la superficie del mar del lago Toussaint Island, un área que fue inundada intencionalmente en el año 1950 para crear una represa.
La escultura que decora la ciudad compite con la belleza de Alejandría, entonces no hay duda de que Lyon City es ahora uno de los destinos turísticos más populares de China. La ciudad León es probablemente la más bella de todas estas ciudades por tener hermosos monumentos que pueden verse fácilmente y están perfectamente conservados. El área fue inundada intencionalmente para construir una represa en los años 50. La ciudad fue construida durante la dinastía Han. Es un poco extraño que los chinos hayan hundido una ciudad tan hermosa, pero lo cierto es que desde entonces se convirtió en una gran atracción turística.